Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, crímenes reales, perturbadores y perfiles psicológicos que podrían afectar tu sensibilidad. No está recomendado para menores de edad ni para quienes prefieren no mirar de frente al abismo humano. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Mujeres asesinas 2. Preguntas que desangran la lógica. La segunda parte de un crimen anunciado por ellas. No todas las preguntas buscan respuestas. Hay preguntas que son cuchillos que se clavan no para cortar, sino para dejar que la sangre hable. Esta noche no escucharemos justificaciones ni veremos lágrimas pidiendo perdón. Veremos miradas que devuelven la pregunta con otra herida. Ellas no gritan, ellas no corren, ellas esperan. Y cuando abren la boca, la lógica se desangra. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y esta es la segunda parte de un crimen anunciado por ellas. Bienvenidos a Mujeres Asesinas, parte 2. Preguntas que desangran la lógica. Hay quienes matan por poder, otras lo hacen por odio, pero cuando una mujer mata, muchas veces lo hacen porque ya la habían asesinado por dentro. Entonces prepárate para abrir las puertas del juicio, porque esta no es solo una continuación, es una confesión extendida desde el abismo. Dicen que cuando una mujer mata, no lo hace como un hombre. Dicen que no disparan al azar, sino al corazón. Que no mata para conquistar, sino para vengar algo que el mundo le arrebató en silencio. En la historia del crimen, las asesinas no son muchas, pero cuando aparecen, nadie puede olvidarlas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una madre mata a sus hijos? ¿Por qué una hija planea un asesinato durante años? ¿Por qué una mujer puede sonreír mientras se envenena o degüella sin temblar? Este no es un episodio para juzgar. Este es para abrir heridas que nunca se cerraron, para nombrar lo innombrable, para hacernos la pregunta que todos hemos temido hacer. ¿Qué puede convertir a una mujer en un monstruo? Soy Francisco Javier Rivero Sánchez y esta es la segunda parte de una verdad que aún sangra. Mujeres asesinas 2. Preguntas que desangran la lógica. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Un asesino entre nosotros, donde el crimen no es ficción, es biografía humana. Cuando una mujer mata,
no lo hace con furia, lo hace con historia. Este será el primer descenso a lo profundo. Y como en toda escena del crimen, hay una pregunta que flota antes de ver el cuerpo. ¿Por qué una mujer asesina? ¿Qué hay en la mente de una mujer asesina? Antes de apretar el gatillo, antes de deslizar el veneno, antes de envolver el cuerpo de su víctima como si aún fuera parte de su historia, las estadísticas dicen que ellas matan menos, pero cuando lo hacen, el mundo entero se detiene a mirar. ¿Por qué? Porque hemos sido educados para creer que una mujer da vida, no la quita, que una madre protege, no asfixia, que una esposa ama, no apuñala. ¿Qué trauma rompe la línea entre víctima y victimaria? Hay mujeres que no nacieron para matar, pero fueron llevadas hasta el borde. Abusos prolongados, humillaciones cotidianas, traiciones que acumulan años de silencio, hasta que un día el silencio estalla y no se convierte en grito, se convierte en sangre. Análisis psicológico. Las mujeres asesinas presentan con frecuencia una historia de traumatización temprana, especialmente vinculada a figuras masculinas abusivas. No matan porque están locas, matan porque el mundo las rompió tanto que se reconstruyeron con cuchillos. ¿Las mujeres asesinas sienten culpa? Algunas lloran al hacerlo, otras se liberan. Hay casos documentados en los que las asesinas duermen mejor después del crimen, como si al fin hubieran cerrado un ciclo. No todas matan por venganza, algunas lo hacen por orden interno, otras por supervivencia emocional. Análisis forense. El cerebro femenino, procesando un acto homicida, muestra reacciones más intensas en regiones límbicas, es decir, emocionales, pero en psicópatas o trastornos antisociales, la amígdala muestra hipoactividad, lo que significa que pueden asesinar sin registrar emocionalmente lo que han hecho. ¿Es más cruel una mujer que mata o más precisa? Los estudios indican que las mujeres son más estratégicas al matar. Eligen el momento, el método y muchas veces el encubrimiento. Suelen usar veneno, asfixia o métodos que les permitan borrar el acto. Pero no porque quieran ser piadosas, sino porque son meticulosas. Ejemplo clínico. Mujeres como Annie II, la abuela risueña, mataron durante años sin ser detectadas, envenenando lentamente a esposos, hijos y familiares, porque sabían cómo desaparecer la violencia dentro de lo doméstico.
lo convirtieron en rutina. Algunas mujeres se rompen en silencio, otras aprenden a romper con precisión quirúrgica. Esto es solo el inicio de una galería de preguntas que aún no tienen justicia, porque a veces la mente de una mujer es el verdadero cuarto del crimen. Continuemos con las siguientes preguntas. Y un caso real que huele a sangre, venganza y precisión femenina. A un hombre que matan lo llaman monstruo. A una mujer que mata la llaman aberración. Pero nadie se detiene a ver cómo lo hizo, porque ahí está la verdadera diferencia. En la forma, en el ritual, en el tiempo que tardó en decidir y en hacerlo. ¿Por qué las mujeres asesinas matan de forma distinta? Mientras muchos hombres asesinan por impulso, las mujeres, por lo general, lo hacen con cálculo. La violencia masculina suele ser explosiva, la femenina implosiva. La mujer que asesina no siempre lo hace con fuerza, lo hace con intimidad. Análisis criminológico. El modus operandi femenino suele enfocarse en métodos silenciosos: veneno, asfixia, sofocación, cuchillos, agua. Esto no es cobardía, es control emocional. El arma no es un arma, es un símbolo, una forma de matar sin hacer ruido, como si el crimen fuera un secreto compartido entre ella y su víctima. Caso real. María del Pilar Pérez López, la arquitecta del crimen. Ciudad de México, 2009. Arquitecta, educada, de clase media alta. Nadie imaginaba que podía diseñar no solo casas, sino homicidios. ¿Qué hizo? Mandó asesinar a su exesposo, Francisco, y a la esposa de este con ayuda de un sicario. Planeó el crimen como si fuera un plano arquitectónico. Detalló fechas, entradas, puntos ciegos, rutas de escape. Incluso mandó a matar a una rival profesional con precisión. No lo hizo con sus manos, pero lo diseñó todo. Análisis del caso. Su frialdad durante el juicio, su lenguaje corporal y las premeditación confirmaron lo que muchos niegan. Una mujer puede ser estratega de muerte sin levantar sospechas. Ella no mató por celos, mató por poder, porque, como diría Foucault, el crimen es también una forma de ejercer dominio. ¿Por qué muchas mujeres matan a quienes conocen? ¿Por qué no matan o atacan al azar? Atacan a los que formaron parte de sus heridas. En más del 80% de los casos, las mujeres asesinas conocen personalmente a sus víctimas, amantes, padres, hijos, parejas, y muchas veces los matan en casa, el lugar donde todo comenzó.
Interpretación simbólica. El hogar se convierte en escena del crimen porque fue el primer infierno que habitaron. El método de matar revela la historia emocional. Sí, totalmente. Una mujer que apuñala múltiples veces no está solo matando, está descargando un historial de traición, dolor y fractura interna. La que envenena lentamente no quiere sangre, quiere sufrimiento. La que asfixia quiere silenciar para siempre. Un hombre mata con rabia, una mujer lo hace con historia. No hay crimen más íntimo que aquel que ocurre entre dos personas que una vez se amaron. Y si fue una mujer quien mató, entonces quizás no buscaba venganza, buscaba justicia emocional. A continuación exploraremos el simbolismo y la figura de la madre que mata, el mito de la mujer protectora quebrado por el crimen. Y esta vez entramos al terreno más sagrado y a la vez más perturbador, el simbolismo de la mujer asesina. Porque cuando una madre mata, el crimen no es solo penal, es mitológico. Nos enseñaron que una madre ama sin condición, que una mujer es cuidado, abrigo y ternura. Pero hay momentos en los que la historia da un grito y la protectora se convierte en verdugo. ¿Por qué nos duele más cuando una mujer comete un crimen? ¿Por qué rompe con el arquetipo colectivo? Porque traiciona una imagen que tenemos tatuada desde el nacimiento. La mujer es la que amamanta, no la que asfixia. Es la que consuela, no la que empuja por las escaleras. Análisis simbólico. En la psique colectiva, la mujer está asociada al principio de vida. Cuando mata, no solo transgrede la ley, profana una idea arcaica y por eso duele más. Caso 1. Clara Harris, la esposa que atropelló la mentira. Texas, Estados Unidos, 2002. Dentista, esposa, madre. Clara descubrió que su esposo tenía un amante. Lo siguió, lo confrontó y enfrente de un hotel lo atropelló. No una ni dos, lo atropelló 3 veces. El auto se convirtió en arma, el asfalto en confesionario y la furia en justicia personal. Reflexión psicológica. Clara no era un criminal de carrera, era una mujer rota, humillada, transformada por la traición en un acto de rabia con cálculo emocional. No quería matar al hombre, quería matar al engaño. ¿Qué ocurre cuando una mujer convierte su rabia en castigo físico? Lo hace con el mismo amor con el que cuidó. ¿Por qué el odio femenino no es frío? Es volcánico,
Cuando explota, no hay advertencia, solo devastación. Caso 2. Juana Barraza, la Mataviejitas. Ciudad de México, 2003 a 2006. Luchadora, vendedora de tamales y asesina serial de ancianas. Juana las estrangulaba, muchas veces con el estetoscopio, las golpeaba, les robaba, pero lo más perturbador es que lo hacía con una mezcla de rabia y placer. Análisis criminal. Juana fue abusada por su madre, entregada a hombres por alcohol desde niña. A quien mataba en realidad era a su madre, una y otra vez. Cada anciana era un simbolismo. El crimen no era solo homicidio, era exorcismo emocional. Ella no solo mataba mujeres, mataba el abandono. ¿Por qué muchas mujeres asesinas eligen víctimas que reflejan su pasado? ¿Por qué no matan cuerpos? Matan recuerdos. Porque cada víctima es un espejo roto y ellas quieren romper ese reflejo. Explicación simbólica. El crimen femenino es, muchas veces, un acto de reescritura emocional, donde no pudieron hablar, asesinan, donde no pudieron defenderse, atacan, donde no pudieron escapar, repiten la escena, pero esta vez con el control en sus manos. Algunas mujeres no nacieron para matar, pero las enseñaron a sobrevivir, matando primero lo que las mataba por dentro. Cuando la maternidad se vuelve arma, ya no hay regreso, porque el monstruo no nació mujer, lo hicieron los gritos que nadie quiso escuchar. A continuación tocaremos el tema del sexo, poder y seducción como herramienta criminal, con preguntas y casos como Aline Wuornos o incluso las Poquianchis. Ahora cruzaremos un umbral más peligroso, porque lo que sigue no se grita, se susurra. Lo que sigue se insinúa antes de apuñalar. Un descenso al erotismo como arma, al cuerpo como carnada y a la mente femenina que mata con placer. Hay mujeres que matan por rabia. Hay mujeres que matan por venganza. Pero hay otras que matan porque el acto mismo les produce placer. No disparan, no gritan, solo te miran y sonríen. Saben que vas a caer y cuando lo hagas no sentirás el cuchillo, sino la seducción de haber sido elegido para morir. ¿Existe realmente el erotismo homicida? Sí, y está documentado. El cuerpo se convierte en trampa, el sexo en ritual y el asesinato en clímax emocional. Análisis criminológico. Algunas asesinas desarrollan un perfil de homicidio erotizado. El contacto físico previo
genera una sensación de control. Matan después del orgasmo o durante, y muchas veces repiten el ciclo como una forma de dependencia. No buscan amor, buscan poder íntimo absoluto. Caso 1. Aileen Wuornos, la prostituta que disparaba después del beso. Florida, Estados Unidos, 1989 a 1990. Prostituta de carretera. Asesinó a 7 hombres. Alegó que la querían violar, pero a su relato le aparecían contradicciones. Algunas veces disparaba después del servicio sexual. Aileen no solo mataba por defensa, mataba por una mezcla de poder, odio al género masculino y pulsión incontrolable. Su pasado de abusos fue el caldo perfecto para transformar el sexo en un detonador de la muerte. ¿Por qué el sexo puede ser usado como trampa mortal? Porque el deseo desactiva el juicio, porque el cuerpo relaja la defensa, porque la víctima baja la guardia y justo ahí aparece el filo. El sexo es el ritual más primitivo de confianza. Si logras asesinar ahí, lograste el dominio total. Caso Las Poquianchis, el burdel del infierno. Guanajuato, México, 1945 a 1964. 4 hermanas, prostitución forzada, más de 91 cuerpos encontrados, niñas captadas con promesas de trabajo. Luego fueron violadas, embarazadas y asesinadas. Análisis del caso. Las poquianchis usaban el sexo como cebo económico y emocional, pero también como herramienta de esclavitud psicológica. Las mataban cuando ya no servían y a veces con sadismo. El sexo dejó de ser un acto humano, se convirtió en moneda de control, arma y sentencia. ¿Puede una mujer manipular a través del deseo hasta conducir al crimen? No todas matan con sus manos. Algunas hacen que otros maten por ellas. Usan la seducción como contrato invisible. Prometen cuerpo, amor, orgasmo a cambio de sangre. Manipulación psicológica femenina. Se ha documentado múltiples casos de mujeres que convencen a sus parejas, amantes o cómplices de matar, bajo una mezcla de erotismo, chantaje emocional y poder mental. El amor se convierte en un campo minado y el sexo en el detonador. Algunas mujeres matan con un cuchillo, otras con una caricia que huele a entierro. El cuerpo puede ser altar o trampa. Algunas mujeres, el deseo no conduce al amor, conduce al crimen y tú ni siquiera lo viste venir.
A continuación exploraremos la justicia, el castigo y el doble rasero social y penal que enfrentan las mujeres asesinas. Entramos en el territorio donde el crimen se enfrenta no solo a la ley, sino al doble juicio, el de los tribunales y el de la sociedad. Este será la parte donde las mujeres asesinas no solo matan, sino que después son juzgadas por haber matado siendo mujeres. El veredicto y el castigo. Una mujer asesina paga más o menos. La ley las llama culpables. La sociedad las llama monstruos. Cuando un hombre mata, los titulares hablan de violencia. Cuando una mujer mata, hablan de aberración. El juicio no es solo legal, es moral, es cultural y muchas veces es misógino y punitivamente ejemplar. ¿Se les castiga más por matar o por no ser lo que esperábamos de ellas? ¿La justicia es más dura con una mujer que mata o más indulgente? Depende. Hay casos donde la mujer es castigada con saña por traicionar al arquetipo de madre o esposa. Y hay otros donde la seducción o el victimismo emocional la salvan del encierro. Porque en este sistema, ser mujer no es garantía, es juicio adicional. Caso Patricia Hearts, la heredera que se convirtió en criminal. Estados Unidos, 1974. Hija de millonarios, secuestrada por un grupo extremista. Días después apareció asaltando bancos con ellos. Dijo haber sido manipulada. ¿Síndrome de Estocolmo o decisión consciente? Resolución judicial. Fue condenada a 35 años de prisión, aunque luego fue indultada por el presidente Bill Clinton. Su condición de víctima pesó más que su responsabilidad directa. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si fuera pobre y morena? Caso Brenda Spencer. No me gustan los lunes. Estados Unidos, 1979. 16 años. Abrió fuego contra una escuela desde su casa. Mató a 2 adultos, hirió a 8 niños. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, tan solo respondió: no me gustan los lunes. Resolución judicial. Condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional antes de los 25 años. Los medios la demonizaron como un ícono del mal sin redención. Su género no suavizó nada. Caso Yolanda Saldívar, la que mató a una estrella. Texas, 1995. Presidenta del club de fans de Selena. Administradora, amiga cercana, le disparó por la espalda según la fiscalía. Luego se atrincheró en su camioneta con un arma durante horas. Resolución judicial.
cadena perpetua sin posibilidad de libertad hasta el 2025. El juicio fue todo un ejemplo, pero no solo por el crimen, sino por quién era la víctima. Selena era la virgen cultural, el ícono puro. Yolanda se convirtió en la nueva Judas de la narrativa colectiva. Caso de Casey Anthony, la madre que no lloró. Florida, 2008. Acusada de asesinar a su hija de 2 años, Kaylee. El cadáver fue encontrado semanas después en un bosque. Casey nunca mostró dolor real. Salía de fiesta mientras su hija estaba desaparecida. Mintió a la policía. Cambió versiones. Resolución judicial, fue absuelta, pero quedó marcada como el rostro de la impunidad mediática. Nadie la perdonó. Fue condenada por la opinión pública y eso también es una forma de cadena perpetua. ¿Qué pesa más en la condena, el crimen o el género? En muchos casos, lo que se castiga no es solo el delito, sino la traición al ideal de mujer. La buena madre, la novia, la sumisa, la abuela dulce, se rompen ese molde y la justicia las trata con desprecio. Y si lo sostienen, a veces logran manipular el veredicto. Algunos jueces castigan el delito, pero otros castigan la herejía de haber dejado de ser lo que esperaban de ti. Una mujer que mata es doblemente juzgada por la ley y por el mito, porque a veces lo que realmente no perdonan es que hayan tenido el valor de matar con su propio nombre. Llegamos al último tramo de este descenso, donde ya no se buscan respuestas, sino cicatrices. Este no es el cierre, es una herida abierta que habla, que sangra y que susurra que no todas las asesinas son monstruos. Algunas simplemente fueron humanas hasta que dejaron de serlo. Preguntas que no buscan justicia, solo eco. Las mujeres que matan no siempre lo hacen para acabar con la vida. A veces lo hacen para recuperar la suya. Este no es un bloque de cierre, es un altar, un espejo que no te devuelve el rostro, sino la pregunta que fingiste que nunca te harías. ¿Cuántas veces puede morir una mujer antes de matar? Y si el crimen no fue el acto, sino la vida que la llevó hasta allí, ¿qué parte de ti amas a las mujeres letales y por qué? ¿Por qué cuando una mujer mata, decimos que perdió la cabeza? Pero cuando un hombre mata, decimos que fue su naturaleza.
¿Qué tan profundo debe ser el abandono para que una madre deje de proteger y comience a ejecutar? ¿Cuánto silencio cabe en una mujer antes de que su voz sea un grito homicida? ¿Y si la asesina no nació así, sino que fue fabricada lentamente por el sistema, por los abusos, por el amor que no fue? ¿Acaso el verdadero crimen fue seguir viva después de tanta muerte emocional? ¿Qué pasa cuando lo femenino ya no es sinónimo de vida, sino de sentencia? ¿Y si la próxima asesina no es un monstruo, sino un reflejo tuyo que aún no has mirado de frente? Dicen que las mujeres fueron hechas para amar, y es verdad, pero también fueron hechas de silencio, de rabia, de cicatrices, y algunas, cuando ya no les quedó más amor que dar, eligieron el filo. No todas nacieron para matar, pero todas llevan dentro algo que podría, si el mundo insiste en seguir hiriéndolas. Hay mujeres en cada abismo, y un abismo en cada mujer que ya no espera justicia, sino una víctima. A veces, la que más amó es la que termina matando. No todas las historias terminan cuando el asesino es capturado. Algunas apenas comienzan cuando lo escuchas por segunda vez. Porque lo que se dijo aquí no se olvida, se queda como una pregunta sin cerrar, como una cicatriz que no se ve. Y si has llegado hasta aquí, no fue por morbo, fue porque tú también quieres entender lo que no cabe en los expedientes, lo que la ley no explica, lo que el alma humana apenas soporta. Este fue otro descenso a lo más oscuro del alma femenina, una exploración sin redención, pero con verdad. Y aquí, la verdad es el crimen más temido. Ahora quiero saber de ti. En Spotify encontrarás una encuesta, preguntas cerradas. ¿Qué crees que impulsa más a una mujer a matar? ¿El trauma y la violencia que carga en silencio? ¿El poder y el control que descubren al hacerlo? ¿Qué preguntas sin respuestas te dejan a ti las mujeres asesinas? Tu respuesta puede ser anónima, pero tu reflexión será eterna. En próximos episodios leeremos lo que pienses, porque cada oyente también hay preguntas que desangran la lógica. Ellas mataron, pero lo que aún nos mata son las preguntas que dejaron atrás. Si este episodio removió algo en ti, si alguna de estas preguntas aún arden en tu pecho, entonces suscríbete al podcast de Un asesino entre nosotros o compártelo y sigue esta investigación sonora que no teme mirar al monstruo, aunque lleve tacones, lápiz labial
de color rojo. Y una historia que aún nadie se atrevió a contar. Sígueme en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todas mis redes sociales. Activa la campana para que no te pierdas ningún episodio y únete a esta comunidad donde el crimen no es ficción, es biografía humana. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y esto fue Un asesino entre nosotros. Nos vemos en el próximo caso, porque allá afuera el crimen no descansa y nosotros tampoco.